Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Continúan escuchando Es la Mañana de Federico en Es Radio en este jueves 7 de diciembre. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio. Desde las 6 en punto de la mañana les estamos informando con Daniel Muñoz y con todo el equipo. Y vamos a seguir haciéndolo como siempre, como todos los días, hasta las 12 del mediodía. Hoy es un día raro, ¿verdad? Porque hoy no es festivo, sin embargo la mitad de España está de puente, así que habrá algunos que hayan tenido que volver otra vez al trabajo después del descanso de ayer y el que vendrá mañana, hay que mirar al futuro, y aquellos que, bueno, pues directamente siguen disfrutando de su seguro que merecido descanso. Hoy es San Ambrosio, obispo de Milán y doctor de la Iglesia. Desde luego se le considera uno de los grandes doctores de la Iglesia de Occidente. Fue obispo de Milán, inventor de los himnos e iniciador de la Mariología y autor de célebres textos litúrgicos. San Ambrosio encarna el ideal del pastor y hoy es su santo, así que felicidades a todos los Ambrosios que nos están escuchando. Es un nombre clásico de toda la vida y a todos aquellos que formen parte del Club de Libertad Digital, que desconozco si hay alguno, bueno, pues para él especialmente, felicidades. Bueno, continúa haciendo frío y la verdad es que se va notando que nos vamos aproximando lógicamente a ese invierno más crudo, ¿verdad? Y se agradece. Hoy los chubascos van a ser generalizados prácticamente en todo el país. Anoche entró un frente por Galicia y va a recorrer de oeste a este prácticamente toda la península. Así que atención, porque hará frío y también el paraguas va a ser necesario, el chubasquero y las botas. Alerta amarilla naranja en el litoral gallego, como les estaba comentando, y también cuidado con las fuertes rachas de viento que va a soplar sobre todo en la zona de la costa de manera intensa. A esta hora en el centro peninsular tenemos 6 grados, hoy la máxima va a ser de 12, una jornada muy parecida a la de ayer en el centro de la península. La máxima de todas las máximas, como no, en Santa Cruz de Tenerife, 24 grados. Allí se han instalado en los 24 grados, desde luego la temperatura ideal, la perfecta, y el pelotón del pasmo que va sumando adeptos y seguidores hoy en Gerona, Lérida, Soria y, ojo, Teruel con 1 grado. La celebración, o mejor dicho, el esperpento que pudimos ver ayer en el Congreso de los Diputados, organizado por Francina Armengol con motivo del 45 aniversario de la Constitución, ha servido fundamentalmente, creo yo, para confirmar 2 cosas. Además, para confirmar 2 cosas muy importantes. La primera de ellas, que Pedro Sánchez no se baja del caballo nunca. Pedro Sánchez no descansa, no para la partida en ningún momento. Y es que está dispuesto a jugarla hasta el final con intención, por supuesto, siempre de ganarla. Y se vio ayer apuntándose de nuevo un tanto al reventar el acto institucional anunciando que llamaría a Feijóo a la Moncloa en los próximos días con ánimo de abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Las maneras y las formas también tienen sentido en esto y también dicen mucho de la manera que tiene de interpretar la política el presidente del gobierno. Pedro Sánchez es un animal político, es un animal carnívoro. Concibe la política como una apuesta a todo o nada, una ruleta rusa donde solo puede quedar un superviviente. Lo vimos el 28M cuando se produjo la mayor o una de las mayores derrotas electorales del Partido Socialista después de las elecciones municipales y autonómicas. Él corta directamente la baraja y convoca elecciones generales haciendo una apuesta a todo o nada. O podía formar gobierno, como ha sucedido, aunque no ganase las elecciones, o directamente se tenía que ir a su casa. Bueno, como les digo, es importante cómo lo hizo, porque no comunicó directamente al equipo de Alberto Núñez Feijóo ni a él directamente, porque tan siquiera hubo un saludo, que le iba a llamar en los próximos días a la Moncloa para abordar la renovación del Consejo. Lo hizo a través de una filtración a los medios de comunicación, a partir de la cual el líder de la oposición fue informado. Bueno, estas son las maneras también de jugar, de poner las cartas sobre la mesa del presidente del gobierno.
Y una segunda cosa que pudimos confirmar, yo creo que ya de manera definitiva, y es que con Francina Armengol, con la presidenta del Congreso de los Diputados, se inaugura una nueva etapa. Una etapa, desde luego, desconocida para la sede de la soberanía nacional, convertida por el tercer poder del Estado en un órgano de propaganda política, deformando una vez más la separación de poderes que rige claramente en nuestro modelo de Estado y en nuestra Constitución, por supuesto. Así que la etapa Armengol la hemos inaugurado y la damos ya por confirmada. Yo creo que con 3 ejemplos nos basta. Aprovechando de nuevo ayer la ocasión para alumbrar una reforma constitucional y reclamando dejar de tratar el texto como si fuese un tótem. Ser constitucionalista no consiste en levantar la Carta Magna como si de un tótem se tratara. Quiero recordar que el título 8 de nuestra Constitución alumbra la cuestión territorial, integra la diversidad que convive en nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones. Francina Armengol llegó a la presidencia del Congreso de los Diputados con una misión. Era la persona adecuada, Meritxell Batet no lo era. Francina Armengol sí, formaba parte ya de esos pasos previos de esa negociación. El propio Santos Cerdán lo comunicó, se le escapó. Desde el pasado mes de marzo se estaban desarrollando esas conversaciones y Francina Armengol formaba parte también de esas conversaciones y de esos pactos con los golpistas, con los independentistas. Ella tiene una misión y con esa misión ha llegado desde luego a la presidencia del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional. No soberanía popular, sede de la soberanía nacional. No le han hecho falta, desde luego, a la presidenta del Congreso muchas intervenciones para convertirse en una protagonista y en centrar la atención. Todos los actos que a partir de ahora tengan un texto, una intervención de Armengol, tendrán el foco puesto en la presidenta de la Cámara. Todo comenzó en la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor en un discurso mediocre que dedicó a la diversidad y a la España plural. Un país consciente y orgulloso de su diversidad, donde la paz social permite la convivencia, abordar con urgencia la crisis climática, la lucha contra la violencia de género, la igualdad real entre hombres y mujeres, mejorar nuestro modelo económico para que sea más justo y equitativo, una alianza con la España de hoy, que es responsabilidad de todos perfeccionar a través del diálogo y de los consensos, respetando su pluralidad, su diversidad. Luego vendrían más cosas, porque la palabra constitución, la palabra rey, la palabra monarquía, desde luego faltaban y al mismo tiempo se hicieron gestos como, por ejemplo, aquel que se comentó tanto en esa intención por parte de la propia Armengol de frenar, de parar los aplausos que se estaban desarrollando en la Cámara después del discurso del rey. El discurso de Armengol fue burdo, fue inapropiado para el momento. Vox decidió, desde luego, no aplaudirlo y lo mismo hizo el Partido Popular en la siguiente intervención pronunciada por la presidenta del Congreso en la apertura de las Cortes, cuando ella misma se comió a Sánchez y dijo esto. Ser constitucionalista no consiste en levantar la Carta Magna como si de un tótem se tratara, sino en asumir que podemos llegar a acuerdos para cumplirla y para desarrollarla. Es alzar el estandarte del diálogo ante los desafíos que afrontamos cada día. Bueno, pues esto es lo que se pudo ayer escuchar en el Congreso de los Diputados. Como les digo, Pedro Sánchez va a llamar a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa en los próximos días para abordar la renovación del CGPJ, del Consejo General del Poder Judicial. Lo hace a unos días de su paso por Bruselas, donde va a participar en ese pleno que va a tener lugar en la Cámara Europea para dar cuenta precisamente de cómo ha sido ese semestre europeo que ha presidido Pedro Sánchez, que ha presidido España. Así tiene ocasión, desde luego, de presentarse ante Europa como un hombre de Estado que dialoga, que llama al líder de la oposición y que lo comunica, eso sí, previamente, sin informar al líder de la oposición. No sé si de esto se van a enterar los miembros de la Cámara Europea, pero esto sucedió así
ayer. ¿Qué sucedió? Que lógicamente al líder del Partido Popular esto le pilló de sorpresa, con el pie cambiado en pleno acto del 45 aniversario de la Constitución que planteará Sánchez en estos encuentros. Bueno, pues como se pueden imaginar, ya han comenzado las filtraciones interesadas a los periódicos. Nos las cuentan en unos instantes Silvia Ribeiro, también Daniel Muñoz. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Lo que está claro es que Pedro Sánchez llevaba al acto la declaración bien aprendida y no tardó en lanzar el mensaje. Se han acabado las excusas, hay que pasar de las proclamas a los hechos, dijo en tono amenazante el presidente del Gobierno, que apeló directamente a Núñez Feijóo para desbloquear el Consejo. El presidente del Partido Popular, por su parte, insiste en reformar el sistema de elección de los jueces de forma previa para así garantizar su independencia. Feijóo se enteraba por los medios de la invitación de Sánchez y este da a entender que acudirá a Moncloa cuando le llamen. Sobre la propuesta que puede presentar Sánchez a Feijóo, Guilarte, el presidente del Consejo, podría tener un papel protagonista, ya que la base de la propuesta que el presidente presente a Feijóo puede ser precisamente una tribuna que él mismo firmó en El País hace unos días. En esta se daba a entender que, anulada la capacidad del Consejo para hacer nombramientos, estos se promulgarían desde las audiencias y los tribunales. Escuchamos a Sánchez, a Feijóo y al propio Guilarte. Desbloquear el gobierno de los jueces, que lleva 1.800 días en funciones con el mandato caducado, es decir, los 5 años que llevo como presidente del Gobierno. Por eso creo que es muy relevante decirle al principal partido de la oposición que haga suyo ese refrán español que dice que antes de la devoción es la obligación. Nuestro proyecto es garantizar la independencia del Poder Judicial. El proyecto del Gobierno es controlar el Poder Judicial. Espero que el Gobierno vaya cambiando su postura, porque defender la independencia del Poder Judicial es lo que defiende la Constitución. Controlar el Poder Judicial es justamente lo que rechaza la Constitución. Es un problema de la política en su conjunto. Yo deseando que se produzca la renovación y deseando que no se hereden los problemas que teníamos ahora. Bueno, esperamos enterarnos desde luego de otra manera de lo que suceda en ese encuentro. Ahí habrá 2 personas, ahí habrá 2 partes, por tanto, al menos por parte de una nos enteraremos, esperamos, de lo que allí se proponga, pero entiendan ustedes que ya es llamativo, ¿no?, el hecho de que el propio Guilarte escribiese una tribuna en el diario El País hace tan solo unos días y que hoy de esa misma tribuna se haga, digamos, el contenido de esa reunión que va a tener próximamente. Si esperamos a enterarnos por la agencia EFE, del teletipo de la agencia EFE, de lo que allí suceda, apaguen ustedes la radio y nos vamos cada uno a nuestra casa, porque poco o nada les vamos a poder informar del mismo después del nombramiento de Miguel Ángel Oliver, de un antaño destacado periodista de la cadena SER que ha pasado por la Secretaría de Estado de Comunicación y que se asombraba y que criticaba a los periodistas que acudían a Moncloa diciéndoles que es que hacían demasiadas preguntas, que teníamos la manía de hacer demasiadas preguntas a los políticos. O aquel comentario también que decía el nuevo director de la agencia EFE diciendo que los periodistas que cubrían Moncloa no eran periodistas, sino tertulianos. Bueno, con algunos he de decir que tiene razón, pero con la mayoría no. En fin, bueno, vamos a centrarnos en lo que está diciendo la Comisión Europea, porque claro, lógicamente la Comisión Europea está atenta a lo que está sucediendo en España y a cada uno de los pasos también que está dando el malabarista. El malabarista, el ilusionista es Sánchez. La Comisión Europea ha apelado a España, efectivamente, a proceder a esa reforma inmediata del Consejo General del Poder Judicial para poder hacer esos nombramientos. Ya saben ustedes que son centenares ya de nombramientos los que están paralizados y no se pueden hacer precisamente porque el Consejo no se renueva y porque no puede hacer, porque así lo decidió el Ejecutivo, esos nombramientos. Pero es cierto que la Comisión Europea lo que dice es que se renueve ya el Consejo para proceder de manera inmediata posteriormente a la reforma del sistema de elección, que es lo que está promulgando, que es lo que está pidiendo el Partido Popular como, digamos, paso previo a la renovación. Reinders lo dispone en una carta dirigida a la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa del pasado 5 de diciembre, es decir, hace tan solo unos días. Desde Bruselas, el vicepresidente del Partido Popular Europeo, Siegfried Mureşan, explicaba anoche, en la noche de Dieter, el análisis que de la amnistía se está haciendo desde Bruselas. La ley de amnistía del señor Sánchez es un ataque contra el Estado de Derecho. Hemos visto al señor Bolaños afirmar que en la Comisión Europea hay cero preocupación por el Estado de Derecho en España y hemos visto que su afirmación no era cierta. Muy al contrario, aquí en Bruselas,
Estamos evaluando la situación con gran preocupación y creo que el señor Sánchez fracasará en su intento de convencer a la Comisión. Mientras tanto, el presidente del Gobierno se prepara para su paso por el Pleno en el Parlamento Europeo, que tendrá lugar la semana que viene en Bruselas y donde dará cuenta de su gestión como presidente de turno. La opacidad del Ejecutivo contrasta con la claridad en la exposición de separatistas y golpistas que marcan, sin que haya dudas, sus objetivos pactados con Sánchez. Jordi Turull es el secretario general de Junts. La cúpula judicial, más que amenazar y vigilar a estas comisiones de investigación, lo que tendría que hacer es comparecer y dar explicaciones por esos casos de lawfare a la persecución del independentismo catalán, y lo que tendría que hacer es, si queda acreditado, asumir sus responsabilidades, y la cúpula judicial lo que debería hacer es plegar de inmediato, porque ya hace 5 años que van tarde. Insisto en lo del esperpento ayer de la celebración de la Constitución, más allá, lógicamente, de la que tenía reservada el presidente del Gobierno para abordar y centralizar y copar la atención en esos corrillos informativos que se suelen producir a los aledaños del Congreso, en el patio del Congreso, por parte de las diferentes autoridades. Claro, estaba también la pelea particular entre Sumar y Podemos horas después de que esa ruptura se hubiese confirmado. Claro, por ahí tenían que pasar Ione Belarra, tenía que pasar también los diputados morados y, por supuesto, también tenía que pasar Yolanda Díaz. Esta costumbre, por cierto, de que todos los diputados o jefes de filas acudan rodeados y escudados por sus escuderos es realmente una costumbre fea. A mí no me gusta, ¿no? Es da una sensación extraña, como de bandos, ¿no? De bandos o de bandas. Es que queda mal. No me gusta esta costumbre que han adquirido los diferentes portavoces o jefes de filas de los partidos políticos en esa nueva estética, ¿no? Queda muy bien quizá para la imagen, para el fotógrafo, para la televisión, pero no sé, da una sensación extraña para el ciudadano. La realidad es que hay una ruptura, es un hecho evidente, y las consecuencias de la misma, tanto para Sumar como para el gobierno de Pedro Sánchez, como para incluso Podemos, sobre todo en esos cuadros intermedios, que es lo que va a suceder con el partido en esta plena crisis que está atravesando, qué es lo que va a pasar con su posición territorial en cada una de las agrupaciones, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos. En fin, creo que es una cuestión que hay que abordar definitivamente y con mucha más calma y paciencia para ver las consecuencias reales de esta ruptura que, por otro lado, mucha gente tampoco le da demasiada importancia. Pero lo cierto es que ayer el foco también se lo volvían a llevar Ione Belarra y Yolanda Díaz. Silvia. Sí, tras el paso de los 5 diputados de los morados al grupo mixto, la líder de Podemos, Ione Belarra, justificaba la decisión asegurando que cumplen así con el mandato de sus votantes, a pesar de que la decisión no fue consultada a la militancia. Buscan garantizar, según dicen, la autonomía de su partido dentro del Congreso y del Gobierno de coalición para seguir siendo una herramienta útil para transformar España, negociando ley a ley. Le respondía la líder de Sumar, Yolanda Díaz, mostrando su enfado con la decisión y pidiendo altura de miras a la que fuera compañera en el Gobierno. La también ministra de Trabajo, confía en que no se pongan en jaque las políticas izquierdistas por culpa de los intereses partidistas y reclama responsabilidad a los 5 diputados de Podemos. Las escuchamos. Podemos ha tomado una decisión difícil, pero es una decisión imprescindible para cumplir con el mandato que nos pide la gente que cree en Podemos. Y es que Podemos tiene que seguir siendo una herramienta útil para transformar nuestro país. Lo que hemos visto ayer contribuye a la desafección ciudadana. Estamos aquí para cambiar la vida de la gente. No estamos por intereses de parte. No hay nada que justifique los intereses de parte cuando desplegamos políticas públicas. Bueno, estaba dolida Yolanda, se la notaba enfadada y, como les digo, veremos a ver qué es lo que sucede, pero considero realmente que la ruptura va a tener consecuencias importantes y al menos vamos a ver momentos en el Parlamento y discusiones de leyes, de manera, yo creo que interesante y además... no les digo que puede provocar una ruptura en el Ejecutivo, pero sí que va a hacer mella y que va a ir minando día a día, ley a ley, debate a debate, lo que allí suceda, ¿no? Y la relación, por supuesto, entre las diferentes formaciones. Claro, ayer salía Pablo Iglesias, porque si alguien duda que Pablo Iglesias está detrás de todas estas decisiones, bueno, pues escuchen lo que dice el líder de Podemos. Me arrepiento de haberle entregado tanto poder como le entregué sin haber dejado atado que hubiera un proceso democrático. Confiaba en ella.
O sea, confiaba en que ya habría un proceso democrático, que respetaría el peso democrático de Podemos, y claro que me arrepiento. O sea, Yolanda ha trabajado básicamente para destruir a Podemos, aliándose con mafiosos y con los enemigos más evidentes de Podemos. Bueno, con mafiosos y con los enemigos más evidentes de Podemos, que ahora resulta que son aquellos que forman parte del gobierno que lideró Pedro Sánchez con Pablo Iglesias como vicepresidente y que hizo ministra a su mujer Irene Montero, a su pareja, la madre de sus hijos, que como no es ministra, pues ahora resulta que se provoca esta ruptura. Fíjense ustedes lo que dice Pedro Sánchez en su segunda parte de las memorias, en tierra firme, de Yolanda Díaz. No sale mucho Yolanda Díaz en el libro, he de decir que la menciona tan solo en 2 o 3 ocasiones, pero hablando del debate de televisión española en el que no estuvo Feijóo. Dice, aquella noche se puso de manifiesto, o en el que sí estuvo Feijóo, ya no recuerdo exactamente en cuál estuvo, bueno, en el caso es que era ese tándem que escenificaron ambos. Dice, aquella noche se puso de manifiesto la complicidad existente entre Yolanda Díaz y yo. No fue algo impostado, sino un reflejo de nuestra manera de trabajar a lo largo de la legislatura. Algo así no se improvisa. Los telespectadores vieron nítidamente la disyuntiva. Se elegía entre un gobierno de Díaz y mío o uno de Feijóo con Abascal. Y el panorama era el siguiente. Por un lado, el líder del PP daba la espantada porque se avergonzaba del tipo al que nombraría vicepresidente si llegaba a gobernar. Por el otro, se presentaba un equipo. Con nuestras discrepancias y las diferencias de nuestros proyectos políticos trabajamos bien juntos y eso se vio aquella noche. Yolanda hizo, por su parte, una buena campaña, muy meritoria, habida cuenta de las enormes dificultades que hubo de sortear. Entiendo que aquí, cuando habla de dificultades, se refiere precisamente a Podemos. Efectivamente, en ese debate no estuvo Feijóo, sí Yolanda y Pedro. Bueno, pues estas son las cariñosas palabras que le dedica Pedro Sánchez a su vicepresidenta. En fin, son las 7:22 de la mañana, las 6:22. Vamos a hacer una pausa y les contamos cómo está el tráfico. Es la mañana. Es radio. Sergio Heras, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, no sé si se nota ya algo más de tráfico que ayer. Muy poquito. Poco, en la M30 ¿no? poco, Claro. Rosana. Hemos visto también las pantallas antes ahí que nos han Vacías. puesto en la televisión y estaban vacías. En la M30, tanto el nudo sur como el nudo norte se circula con mucha tranquilidad y con mucha facilidad. Y en el centro de la ciudad, pequeñas dificultades, eso sí, como siempre, en Plaza de España, en Gran Vía, Cibeles, en Recoletos y en Paseo de la Castellana con Gregorio Marañón. Vamos a comprobar ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. Jaime Orejón, de GT, buenos días. Son las 7:31 de la mañana, las 6:31 en las Islas Canarias. Continúan escuchando Es la mañana de Federico. Enseguida vamos a repasar más noticias con Sergio Heras y con Luis Díaz. Continuamos informándoles para todos aquellos que estén en casa disfrutando de estos días de asueto, estos días de descanso, y para los que están ya, bueno, pues acudiendo a su punto de trabajo, ¿no? Que seguro que son también muchos, porque algunos se cogen vacaciones porque otros estamos trabajando. Esto hay que decirlo y aclararlo, ¿no? Nosotros trabajamos cuando tú descansas, ¿no? Esta es una frase que nos gusta decir y repetir a nosotros. Bueno, les confieso que la siguiente noticia de la que les vamos a hablar ahora es uno de los debates más encendidos y con más interés que yo sigo en las tertulias día tras día en el programa y en el resto de programas de radio. El hecho de asistir o no a un acto institucional cuando sabes que esa institución se está corrompiendo, se está pervirtiendo y que tú vas a formar parte, digamos, de ese acto que ya nace fallido o corrupto, es un debate, digamos, de inicio interesante, ¿verdad? Me refiero a esa ausencia por parte de Vox en los actos de ayer, salvo el izado de la bandera. Ahí sí que estuvo la portavoz de la formación. Luego, en el acto, digamos, institucional, Vox se ausentó y acudió a Ferraz a leer un texto por parte de la Fundación de Naes con Santiago Abascal a la cabeza. Yo he de confesarles que respecto al primero de los capítulos, la ausencia en la institución, lo puedo llegar a entender. No lo comparto porque entiendo que no hay que dejar nunca abandonadas las instituciones que están siendo destruidas por buena parte, en este caso, de la clase política en nuestro país y nada más y nada menos que el gobierno ahora mismo del señor Sánchez. Entiendo que nunca hay que abandonar tampoco las funciones y sobre todo el mandato del pueblo, ¿no?
Vox está ahí y sus diputados están ahí porque más de 3 millones de personas así lo han decidido y ellos son los representantes de esas personas en la sede de la soberanía nacional, como hemos dicho anteriormente. Pero puedo poder entender algunos de los argumentos que se aportan para justificar esa ausencia. No entiendo la segunda parte, que se vayan a la sede de Ferraz a leer un manifiesto de Denais, eso sí que de verdad no lo entiendo, pero coincidirán conmigo, sin necesidad de elevar la crítica ni el tono, ni llegar incluso al insulto, que es un tema de debate muy interesante. Ayer recibimos en el programa muchísimas llamadas de oyentes venezolanos que nos dijeron que uno de los problemas que había habido en Venezuela, o una de las causas que ellos consideran años después de ese éxodo masivo, 10 millones, cerca de 10 millones de venezolanos han tenido que abandonar el país, que una de las causas que ellos consideran y de los errores que se cometió fue precisamente ese abandono, el abandono por parte de la oposición y de todos los que no estaban de acuerdo con lo que allí estaba sucediendo de las instituciones, ¿no? Bueno, como les digo, interesante. Así que bueno, vamos a contarles exactamente qué es lo que ayer se pudo escuchar en el Congreso, lo que se pudo escuchar en Ferraz y bueno, pues lo que dijo su líder, Santiago Abascal. Vox fue uno de los grandes ausentes en la celebración del aniversario de la Constitución en el Congreso. Su líder, Santiago Abascal, no asistió a las Cortes, pero sí estuvo presente en Ferraz frente a la sede del PSOE. Desde allí, el líder del partido continuaba con su estrategia de ataque al PP. Amenaza además con dejar de mandar representación a los actos contra la amnistía organizados por los populares. Y que tampoco vamos a ser cómplices ni por acción ni por omisión con la mentira del señor Feijóo, que un día moviliza a los españoles y al día siguiente pacta con los golpistas en el Congreso de los Diputados. No se puede estar en misa y repicando. La nueva ministra de Sanidad, Mónica García, preside hoy una reunión extraordinaria de la Interterritorial en la que está previsto que los consejeros de las comunidades autónomas del PP exijan un encuentro exclusivo para abordar la falta de médicos en atención primaria. El próximo lunes será María Jesús Montero la que reciba a los responsables autonómicos de Hacienda en una cita que va a estar marcada por las cesiones de Sánchez a los golpistas y con la vista puesta ya en la reforma del sistema de financiación autonómica. Salvamento Marítimo ha localizado en las últimas horas una patera con 49 inmigrantes cerca de Lanzarote, mientras el Ejecutivo Central continúa con el reparto sin publicidad de los ilegales llegados a Canarias. Los vecinos de Alcalá de Henares han pedido a la delegación del Gobierno en Madrid y a Interior que refuercen la seguridad en las inmediaciones del cuartel Primo de Rivera, que va a acoger a 1.260 irregulares. Los padres de los alumnos del colegio Ernest Hemingway han pedido que los accesos del centro permanezcan cerrados. Bueno, claro, es que esta cuestión es interesante. Bueno, como ven, no el goteo, ¿no? La riada de inmigrantes ilegales continúa en la península sin que las autoridades estén siendo informadas de ello. Es uno de los grandes problemas y una de las grandes cuestiones que se supone centra ese acuerdo que firmó Coalición Canaria con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez para conseguir ese voto necesario por parte de Pedro Sánchez para la investidura, ¿no? Se compromete el gobierno de Sánchez a revisar esa ley del menor para que se dé salida a los menores que ahora mismo están en la isla y que están colapsando el sistema de servicios sociales de islas y concretamente de dos islas como es la de Lanzarote y la del Hierro, que son las que están más afectadas. Pero ellos sobre todo están preocupados por la cuestión de los menores, que son los que se están quedando en las islas. O los adultos, con la excusa de que su camino continúa, porque esto lo han dicho las autoridades nacionales, están llegando a la península en aviones fletados continuamente, 1.200, como les decimos ahora mismo, en ese cuartel, frente a un colegio. Claro, es que la gente cuando habla de los inmigrantes ilegales se piensa que a ellos les meten en un centro, en un cuartel y que de ahí no salen. No. Hay unas ONGs, unas organizaciones no gubernamentales, la principal de ellas Cruz Roja, que les asiste en los primeros días. Les da una serie de instrucciones, digamos, de alcance, de urgencia para que se puedan desenvolver en el país. Unas nociones del idioma, donde tienen que ir a hacer sus papeleos, donde pueden conseguir ropa, comida, etcétera, etcétera. Y en el plazo de 1 o 2 meses, esos inmigrantes siguen adelante en su camino, quedándose en el país o yéndose a Francia, Alemania, Países Bajos. O sea, estas personas no están retenidas en un centro, estas personas están libremente y entran y salen. Y frente a ese cuartel hay un colegio. La inquietud creo que es lógica por parte de los padres, la inquietud creo que es lógica por parte de los profesores y también, lógicamente, por parte de las autoridades que ven cómo no están siendo informados de lo que está sucediendo, porque esta llegada masiva continúa.
porque fíjense ustedes, el tiempo, 24 grados en Santa Cruz de Tenerife. Lógicamente el temporal, la situación meteorológica es fundamental para la llegada y el traslado de estas pateras. Bueno, atención, porque ya lo que nos faltaba. Recordarán ustedes que el consejero de Educación catalán había dicho que el informe PISA en Cataluña había sido un desastre, los resultados en lectura, en matemáticas y en ciencia por causa precisamente de los inmigrantes, vamos, de los moritos, básicamente vino a decir el consejero catalán. Bueno, pues 24 horas después ha rectificado. La Generalidad se ha visto obligada a rectificar la excusa dada para justificar los pésimos resultados obtenidos por los alumnos catalanes en los exámenes de lengua, matemáticas y ciencias del informe PISA. Tras alegar que había una sobrerepresentación de inmigrantes, el gobierno aragonés dice ahora que el retroceso de sus estudiantes se debe a la pobreza infantil y a la segregación escolar. Pues sinceramente es que no sé qué es peor, si el remedio o la enfermedad, porque ya lo que dijo es grave, pero la justificación de esa declaración lo es todavía más. Bueno, a partir de las 9:15 de la mañana vamos a hablar con Rocío Lucas. Ella es la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, que es la comunidad autónoma que ha registrado los mejores resultados, no solamente a nivel nacional, muy por encima de la media española, muy por encima de la media europea, muy por encima de la OCDE. Podemos decir que está en el top 10 a nivel mundial de Castilla y León, la Escuela de Castilla y León, en esas tres marcas, ¿no? En matemáticas, en lectura y en ciencia. Yo diría, por este orden, en lectura, matemáticas y ciencia, porque creo sinceramente que el gran problema que tienen los niños con las matemáticas y con la ciencia viene de la lectura. No hacen una lectura comprensiva, no saben leer, no entienden lo que están leyendo y por tanto son incapaces de abordar, por ejemplo, la resolución de un problema y luego ese principio matemático aplicarlo a una física, a una química o a una ciencia, ¿no? La base, insisto, creo que está en la lectura. Bueno, pues con Rocío Lucas vamos a hablar y me parece muy interesante, ¿no? Nuestra Soria es Finlandia, ¿no? Nos hemos estado fijando en Finlandia durante muchísimos años cuando tenemos a Soria al lado, ¿no? ¿Qué es lo que allí se está haciendo bien? ¿Qué es lo que podemos copiar de lo que allí se está haciendo en el resto de España? Y la verdad creo que merece la pena escuchar lo que tenga que decir la consejera. Ojo a lo que sucedió ayer en Inglaterra. Todo un ex primer ministro británico, nada más y nada menos que Boris Johnson, el responsable del país pionero en la vacuna del COVID, pidiendo disculpas a la población precisamente por todas las muertes y los errores cometidos durante la pandemia. Boris Johnson pide perdón a las víctimas del COVID y reconoce los errores ante la comisión que investiga su gestión de la pandemia, aun siendo Reino Unido uno de los primeros países en administrar la vacuna contra el COVID. El ex primer ministro británico asume toda la responsabilidad, aunque asegura que su gestión no fue del todo mala. Johnson continuará testificando en el día de hoy por la incomprensión de los datos sanitarios o por las fiestas sin distancia en su residencia. Lamento profundamente el dolor, la pérdida y el sufrimiento de esas víctimas y sus familias. Reconozco que mi equipo debería haber sido mejor, pero cuando yo dirigí a Londres fue genial, un 50-50. Fue un equipo muy armonioso. En Venezuela, Maduro sigue con su ofensiva y despliegue militar para tratar de aprobar esta semana la anexión bilateral del Esequibo, territorio en disputa con Guyana. El presidente del país ha respondido asegurando que tomará las medidas necesarias, mientras el régimen aprovecha este conflicto para acusar al equipo de la opositora María Corina Machado de conspiración. La Fiscalía venezolana, brazo judicial del chavismo, ha ordenado la detención de varios miembros de la oposición, entre ellos Leopoldo López o Juan Guaidó. Escuchamos a Maduro. De manera inmediata procedan a crear la división PDVSA Esequibo y CBG Esequibo y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de nuestra Guayana Esequiba. Es la mañana de Federico. Es radio. Beatriz García, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, vamos a repasar la prensa económica. Empezamos, como siempre, por Libre Mercado, por nuestro periódico. Sí, seguimos, en Libre Mercado analizando el tema que ha generado pues, el primer choque económico del nuevo gobierno de Sánchez. Se ha enfadado muchísimo Yolanda Díaz con el tema de los subsidios. Es que Yolanda se enfada mucho. Claro, sí, pero se ha enfadado especialmente con Calviño por los subsidios del paro, y en Libre Mercado llevamos que eliminar subsidios dispara hasta un 80% la probabilidad de encontrar trabajo.
trabajo, es un informe de SADE que hemos repasado, nos da esta realidad que ya sospechábamos. Y bueno, ¿por qué se han enfadado tanto Economía y Trabajo? Pues porque llevan un año pues preparando esta reforma de los subsidios por desempleo que le van a enviar a Bruselas. Los subsidios por desempleo son los que se dan cuando tú ya pierdes la prestación contributiva del paro y sigues en esa situación de desempleo. Bueno, pues el Estado te sigue protegiendo y te da ese subsidio que es de 480 euros, que luego dice la gente, no, es que yo cobré el paro porque me lo he ganado, he cotizado para ello. No, pues hay veces que no has cotizado para ello y aún así el Estado te paga. Pero es que a Yolanda Díaz no le parece suficiente el subsidio actual ni los beneficiarios. Quiere meter más beneficiarios en el saco, que ya son, fíjate la realidad, que es que de el 1,7 millón de ciudadanos que cobran ahora mismo prestaciones por desempleo, la mitad cobra un subsidio, no cobra la prestación contributiva por la que tú cotizas X meses y demás, y depende de tu salario. O sea, no. 750.000. Exacto, 750.000 está cobrando un subsidio. Y Yolanda Díaz quiere más beneficios y quiere pues un subsidio mayor, porque mira, oye, quiere llegar hasta los 660 euros al mes y se va a salir con la suya porque al final va a imponer esta ley. Los estudios nos dicen lo siguiente, estudio de SADE, pues es que si tú retiras subsidios o pones trabas a esos subsidios que hace la gente, pues se pone a trabajar. Lógicamente, un 80% más. Bueno, mañana, por cierto, hablabas de Nadia Calviño, protagonista Nadia Calviño, ¿eh? Tendremos que estar pendientes, ¿no?, de la decisión. Pues sí, del Banco 2 de días Inversiones. quedan y está camino al BEI directa, veremos a ver qué pasa. Eso parece, Sí. aunque puede haber sorpresa a última hora. Oye, estas cosas nunca se sabe. Más titulares. Tenemos en El Economista, nos dice, Ayuso rebajará el IRPF con el impuesto a las grandes fortunas. Este titular no es nada nuevo, ya lo sabíamos. Pedro Sánchez ha cometido el mayor ataque histórico en la financiación de las autonomías. O sea, ha robado completamente la libertad financiera y fiscal de las autonomías y ha obligado a Madrid a subir patrimonio. ¿Qué hace Madrid? Contraataca. Y Madrid dice, vale, bueno, pues yo subo patrimonio, pero yo esos 550 millones que voy a recaudar más o menos este año, los voy a devolver en el IRPF. Me parece una buena estrategia, se lo devolver a todos, no solo a esos 10.000 afectados, estos 10.000 ricos acorralados por Pedro Sánchez. Y bueno, pues por lo menos vuelve a los bolsillos de los contribuyentes. Y se queda. Bueno, sí, es una estrategia, ¿no? El otro día, es cierto, en el foro de La Vanguardia, claro, le preguntaban de manera muy maliciosa, ¿no? Bueno, esto es el dumping fiscal, ¿no? Porque usted, su régimen fiscal en la comunidad, háganlo aquí. Bueno, Claro. es que los gobiernos autonómicos, y es cierto que en esto tienen mucha razón aquellos que dicen que el Partido Popular tiene mucho margen de maniobra porque lógicamente tiene el control autonómico de la mayoría de las comunidades autónomas. Es que las competencias son tan enormes, tan inmensas, que la capacidad de gestión lógicamente de los gobiernos locales es extensísima, ¿no? Y sí que pueden hacer frente al gobierno nacional. Hay que contraatacar. El primer movimiento con patrimonio va a ser muy importante, y va a ser muy importante porque va a marcar el futuro. O sea, el gobierno de Pedro Sánchez ha mirado a patrimonio y a los ricos porque para él son muy malos, pero ojo que vienen sucesiones y las herencias también pueden sufrir otro tipo de ataque, porque lo que quiere el Ministerio de Hacienda, y ahora mismo María Jesús Montero tiene todo el poder, es armonizar los impuestos autonómicos. Han empezado por patrimonio, seguimos por sucesiones, veremos a ver qué pasa con la parte autonómica del IRPF y puede venir pues por todos los frentes. O sea que hay que estar constantemente inventando estrategias. Bueno, un último titular, rápido, Bea. Un último titular, pues en 5 días nos dice que Calviño se acerca a la presidencia del BEI tras las consultas lanzadas por Bélgica. Bueno, pues que Bélgica como que apoya a Calviño. Quedan 2 días a ver qué pasa como no se lleve la presidencia del BEI. O sea, y se quede en el gobierno. Bueno, creo, Yolanda. No sé si va a aguantar, pero Yolanda Díaz es la que más va a sufrir. En fin, muchas gracias, Beatriz. Mira, te voy a recomendar, si no la tienes, bueno, tú la tienes, claro que la tienes, la cesta de libertad digital. Hombre, claro, claro. Que los trabajadores de la casa, qué suerte tenemos. Tú no sabes la cara con la que me miran ahora que no me escuchan los contertulios cuando yo tengo que dar la cesta o Federico la da aquí en plena tertulia, porque los tertulianos tienen su detallito, que nosotros aquí eso siempre lo hemos cuidado y además ellos encantados y demás. Pero claro, la cesta es la cesta, Mira, 7,5 kilos de jamón de Guijuelo, de tu jamón directo, el vino tinto Aljibes, la botella de cava riojano Becker Brut, la botella de vermú de Bodegas Escudero, tenemos también el García Vaquero, la crema de queso de oveja, el aceite de molino de zafra, en fin, los turrones, el Imperial de Alicante de Primitivo Rovira Hijos, la caja de bombones de Lobetani, bueno, y el libro de Federico, El retorno de la derecha, firmado además
por el propio Federico Jiménez de los Santos. Además es una firma, de su puño y letra, no sello ni nada de eso. 984 1028, 984 1028. Son 295 euros, que para el contenido creo que está súper ajustado, y para los miembros del Club de Libertad Digital 280, hasta agotar las unidades. Por cierto, ya creo que van quedando poquitas, así que dense prisa. Beatriz, vamos a escucharte luego a partir de las 9 con la apertura de la bolsa también, así que ahora los oyentes se van a quedar con lo mejor de las noticias locales, las más próximas, las de su comunidad, y a partir de las 8 ya más información y nuestra tertulia.